doy a entender que más allá de la acción represiva, de llegar con los militares y toda la fuerza pública a sacar a los pandilleros para llevarlos presos o llevarlos ante la justicia, a la par trabajaron en la organización para fomentar nuevos líderes positivos que de una u otra forma se convirtieron en este faro de luz en materia académica, deportiva y todo lo demás. Entiendo que es así. Es la técnica del palo y la zanahoria. ¿Qué quiere el barrio? El barrio no quiere solo palo, el barrio quiere oportunidades, el barrio necesita transformarse, las comunidades necesitan que el Estado esté presente, tener acceso a los servicios básicos, a posibilidades y oportunidades académicas, a empleo, a que puedas restaurar sus áreas recreativas, deportivas, a que puedas invertir en ellas. Entonces yo creo que las comunidades vieron esa filosofía de parte también del presidente Bukele, que no era solo ir a sacar el criminal y olvidarte ya del barrio, sino sacás el criminal, pero llegás con una nueva semilla, con una nueva filosofía, con oportunidades para la comunidad. Líderes positivos hay en todos los barrios. Yo te he puesto, Lourdes, que vos vas a cualquier comunidad y cualquier barrio de Ecuador, de Guayaquil, de Cuenca, de Quito, de Manabí, de donde sea de Ecuador, y te vas a encontrar muchísima gente positiva que está cansada de estar viviendo en temor, en zozobra, y que lo único que necesita es herramientas. Imagínate actualmente en una cadena perpetua a una persona con un sistema judicial donde los abogados le dan habeas corpus a los narcotraficantes. Entonces, quizás actualmente cadena perpetua no, como lo dices. Si tuviéramos realmente un sistema judicial en pro de la ciudadanía, de la justicia, quizás nos resultaría como a ustedes le están resultando. O sea, yo lo que veo es que en El Salvador la ciudadanía ya sabe que si comete un delito, realmente el poder del Estado va a caer sobre él y va a terminar tras las rejas. Aquí la ciudadanía no le tiene miedo al Estado, porque cree que puede comprar al juez o al fiscal, o puede cruzar la frontera, coger un bus y cruzar la frontera y huir. ¿Ya? Entonces, quizás por eso te decía en ese contexto, la cadena perpetua actualmente quizás no es factible. Cualquier presidente bueno, hablemos en este momento del presidente Noboa, es gobernabilidad, es encontrar gobernabilidad, es encontrar que todo el Estado piense y priorice la seguridad de los ecuatorianos, que de hecho, como te digo, porque he estado siguiendo mucho lo que pasa en Ecuador, he visto que ha funcionado, o sea, la violencia estaba en un momento desbordada y en este momento como que volvió a tener como un equilibrio, el Estado ha tomado las riendas de cómo se deben hacer las cosas. Eso significó meterse a las cárceles, eso significó sacar al ejército a que pudiese combatir prácticamente a la fuerza de tú a tú. O sea, ha sido de hecho muy viral escuchar cantar a los tiguerones, por ejemplo, sus canciones con un militar encima. Y creo que el ecuatoriano que ha recibido daño de todas estas bandas, el que quiere la paz de su pueblo, se ha tomado muy a bien todas las decisiones que se han ido tomando. Ahora, quizás el llamado es para los ecuatorianos, más que para los congresistas, más que para todas estas personas que al final toman decisiones. Al final es el pueblo quien decide quién te va a gobernar. Entonces, si el pueblo se articula bien, si el pueblo se une en pro de sus derechos, en pro de sus necesidades, creo que pueden darle gobernabilidad a cualquier presidente que llegue a hacer las cosas bien. Se ha dicho mucho que El Salvador tuvo sus propias recetas a la hora de reconstruirse en todo aspecto. ¿Crees que Ecuador deba tener sus propias recetas y ya no quizás hacer esta comparación a nivel social, que se hace mucho porque es lo que queremos, convertirnos en un El Salvador que puede salir a las calles muy seguro? ¿Crees que Ecuador deba tener sus propias recetas? ¿Crees que la ciudadanía deba entender que Ecuador tiene que tener sus propias recetas? Por ejemplo, en la vegetación, te pongo un ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, el loroco, eso no existe en Ecuador. Creo que lo mismo pasa en cuanto a los fenómenos sociales. Hay fenómenos que ustedes están enfrentando que nosotros no los hemos enfrentado. Hay acciones que nosotros hemos tomado que ustedes, aunque las tomen, no van a funcionar. Porque somos sociedades distintas, similares en nuestros problemas, pero distintas a la hora del abordaje que se tiene que hacer eh, por el tema de seguridad. Nosotros nos enfrentamos a grupos terroristas que tenían miles de miembros. Ustedes se enfrentan a un tema de narcotráfico que no es
como el fenómeno al que nosotros nos hemos enfrentado directamente. Entonces son recetas distintas. Ecuador tiene su soberanía, como te decía, El Salvador su soberanía, y somos países que al final abordamos por el bien de nuestros pueblos. Al final países hermanos, países que nos queremos mucho y que queremos que a ambos nos vaya bien. Pero sí, Ecuador tiene que tomar sus decisiones, tiene que tener su estrategia. Si algo de acá funciona, así como puede pasar que puede funcionar algo, este país es un país amigo y El Salvador siempre ha tenido las puertas abiertas para cualquier país para hacer esa transferencia de conocimiento, estrategia y todo. El mismo presidente lo ha dejado muy en... Con esto me despido, Carlos. ¿Se puede justificar dentro de un conflicto armado interno o de esta estrategia de seguridad que haya violación a los derechos humanos, no por parte del Estado, sino quizás por un mal elemento, que es lo que está pasando actualmente acá en Ecuador, pero de manera generalizada? ¿Es justificable la violación de los derechos humanos de un inocente a mano de un agente estatal eh, en medio de un conflicto armado interno o en medio de una estrategia de seguridad muy eficaz, que busca ser muy contundente, quizás? Ninguna policía, ningún ejército que sea perfecto, sino que siempre hay un margen de error, siempre va a haber algo que no sea correcto. Obviamente para eso debe haber un sistema judicial que sea fuerte para demostrar quién está injustamente y quién no. Y al final este país lo que ha hecho es, ha liberado más de 7.000 personas que sí sabemos que estaban injustamente, pero el sistema judicial se ha encargado de demostrar que esas personas sí fueron capturadas injustamente y están fuera. Entonces, que una gente llegó a un lugar y amenazó a no sé quién, también el Estado está velando porque esas cosas no pasen. Hay una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que también es sólida y está acompañando a las familias. Entonces yo creo que, o sea, margen de error siempre va a existir, no puede ser perfecto. La policía de Inglaterra comete errores, la policía de Francia comete errores, la policía de Japón comete errores, entonces va a pasar, siempre va a pasar, pero hay que luchar porque los números no sean tan grandes.